a continuar con la clase que tenemos, es la resurrección del Señor Jesucristo, la clase 4. Vamos a ver varios pasajes. Está muy interesante continuar con todo esto. Estamos viendo las cuestiones que comprueban la resurrección Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a ver varios pasajes que nos hablan de cómo se confirma también en los creyentes la resurrección del Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a empezar con una oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bondad y tu misericordia, Señor. Te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo venga aquí sobre nosotros, Señor, y que se mueva con toda libertad y que nos ayude a entender tu palabra. Ponemos en tus manos toda la reunión para tu honra y para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estábamos viendo el hecho de la resurrección de Jesús. Esa es la clase, el hecho de la resurrección de Jesús. Cómo se ha demostrado, cómo está en la palabra y etcétera. Entonces ahora vamos a ver otro punto que habla que las experiencias de los creyentes confirman la resurrección. Porque una de las cosas que tenemos que entender acerca de la resurrección ya en nuestra actualidad es que cuando decimos a alguien, mira, Cristo te ama, tienes que recibir a Cristo, Cristo está contigo, tú puedes orar en el nombre de Cristo, Jesús es el Señor, y estamos diciendo todas estas cosas. La primera suposición, iba a decir en inglés assumption, la primera suposición es que está vivo. Por eso dices, Él te oye, Él te escucha, Él te ama, Él porque está vivo, porque resucitó. Fue un hombre que anduvo caminando aquí con sus discípulos, estuvieron con Él en las enseñanzas y todo, pero muere. Y le pasa, lo estuvimos viendo en las clases anteriores, le pasa que sus discípulos dicen, ya se murió, pues, y el mismo Pedro dice, yo me regreso a la barca otra vez, esto ya se acabó, estuvo muy bueno por 3 años y medio, pero se acabó y se acabó. Y entonces resucita y empezamos a hablar de las evidencias de su resurrección, la vida de los apóstoles, etcétera, etcétera. Entonces, otra de las cosas que confirman el hecho de la resurrección en aquellos entonces y ahorita todavía, que confirman el hecho de la resurrección, es muy importante eso, decir, ¿y qué pruebas me das de la resurrección? Bueno, tenemos documentos históricos, no nomás históricamente en la Biblia, sino historiadores como Josefo y como otros que hablan y dicen que muchos daban testimonio que habían visto a Jesús resucitado, etcétera, y aún como historiadores decían, y los hombres, sus seguidores, seguían hablando de él como si estuviera ahí con ellos, y hacían cosas intrépidas y cosas que nunca se habían visto antes, y dando testimonio de la resurrección. Entonces, las experiencias de los creyentes también confirman la resurrección, de que está vivo. Es decir, ¿cómo? Bueno, las experiencias que yo he tenido con Él es una demostración de que está vivo. Entonces vamos a buscar varios pasajes. Vamos a ver Gálatas 2:20, que muchos ya se lo saben de memoria. Gálatas 2:20. Búscale, también, quédese ahí, búscale. También búscale. Se quedaron zombies. Entonces estamos viendo el punto que es las experiencias de los creyentes confirman la resurrección de Jesús. Entonces dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahora dice, su experiencia es, mas ahora vive Cristo en mí. Está vivo, vive Cristo en mí. Dice, estoy muerto,
crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces la experiencia de Pablo está confirmando la resurrección de Jesús, en ese caso a él. Por eso habla, la experiencia de los creyentes la confirman. Es por ejemplo cuando, toda proporción guardada, cuando llegan con el ciego que había sido sanado y le dicen, a ver, explícame cómo te sanó. Dice, mira, yo no sé, yo lo que sé es que antes estaba ciego y ahora veo, y él fue el que me sanó. ¿Tienes alguna duda? Ve con él. Y así decir, tú podrás decir, no, es que mira que la filosofía dice y que acá y que alguien que nos pueda decir muchas religiones van a Dios y etcétera, y decir, mira, mi experiencia confirma que Jesús está vivo. Jesús vive en mí, Cristo vive en mí. La experiencia en las personas confirma la resurrección. Vamos a ver otro pasaje, a ver si puede quedar más claro. Segunda de Corintios 4, del 7 al 14. Segunda de Corintios 4, del 7 al 14. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Fíjense lo que sigue diciendo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, las experiencias del creyente confirman la resurrección. Y aquí está diciendo Pablo, no nomás llevamos en nuestros cuerpos evidencia, como dice aquí, dice en el 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hasta ahí. Entonces la experiencia de los creyentes, está diciendo Pablo explícitamente, está diciendo para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestros cuerpos mortales. Entonces eso da evidencia, es muy importante la base de decir, porque si no le decir, es que Cristo te ama, Cristo murió por ti, pues sí, pero ya se murió. No, pero la base del evangelio es que resucitó. Es que resucitó, porque ahorita vamos a ver versículos más adelante que el evangelio, el compartir el mensaje del evangelio sin la resurrección está incompleto. Está incompleto el evangelio. Es decir, es que las buenas nuevas de que en Cristo hay salvación, bueno, pero ¿por qué hay salvación? Porque hay justificación. Entonces nos habla que por su muerte hubo redención, pero por su resurrección hubo justificación. Entonces el mensaje del evangelio lleva implícito el mensaje de la resurrección, que es decir, es que está vivo. Todo lo que te estoy diciendo es porque está vivo. La base del evangelio es creer en el Hijo de Dios, el Mesías, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo que se encarnó y vino a vivir en un cuerpo humano y sufrió nuestros dolores, sufrió. Y es el versículo 11 al final, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora, también se manifiesta en el creyente. O sea, el punto que estamos viendo es que las experiencias de lo creyente lo confirman.
Entonces sabemos que Cristo vive porque Él vive en nosotros. Y también sabemos que Cristo vive porque estamos vivos para Dios en Cristo. Y estamos vivos para Dios. ¿Se acuerdan? Dice, antes estaban muertos y ahora estamos vivos. Hemos pasado, dice, Dios nos ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos y ahora estamos vivos para Dios por medio de Cristo, porque Él vive. Parte del decir que pasamos de muerte a vida es porque Jesús pasó de muerte a vida. Él está vivo. Entonces es importante. Vamos a ver un pasaje. Es Romanos 6, del 8 al 14. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Acuérdense que esta es clase, no es mensaje, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor, con toda confianza. Sí. Eso que comentan, ¿no? Las experiencias personales nos hacen que nosotros no tengamos duda, ninguna duda de que Jesús vive. Pero ¿cómo se le complica a las demás personas? Porque no han tenido una experiencia personal, aún así la estén buscando. Entonces ahí, ¿qué opinión tienes al respecto? O sea, yo sé que Dios se encarga de todo eso, pero mientras tanto sus personas andan ahí vagando. Sí, mira, es como hay gente que nos puede preguntar y nos dice, es que demuéstramelo con hechos, ¿verdad? Demuéstramelo con un video, con una foto, pues el tiempo que vivió no se puede. Entonces demuéstramelo con valores históricos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo, por ejemplo, les puedo decir algo que que lo pueden buscar, se los recomiendo. Es un libro que se llama, ya saben que a mí no me gusta recomendar libros, pero algunos son muy buenos. Se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Y nos explica ahí cómo, según el método científico, se da científicamente por comprobado que es verdadero, por ejemplo, la autoría de un texto. Y entonces dice, por ejemplo, los escritos de un escritor griego, de Homero, cuando escribió la Ilíada y todo eso, dice, científicamente, se aceptan científicamente que son escritos de él, porque se han encontrado 4 o 5 copias que dicen, Homero escribe este texto y se avienta todo el poema, toda la historia. Y dice, y cuando tienen una confirmación de 3 o más, ya según el método científico, en la cuestión histórica se acepta científicamente como que es genuino y que es de él, y cuando las copias son copias fieles una de otra. Y entonces empieza a hablar cómo el método científico, al menos en el concepto de la historia, cómo acepta científicamente ciertos hechos como válidos. Por ejemplo, nosotros no vivimos en la época de la independencia de Estados Unidos. Lo único que creemos es por lo que dice la historia. Nadie de nosotros tenemos justificante de eso, pero damos por bueno escritos históricos. ¿Por qué? Porque científicamente son aceptables cuando dices, lo escribió fulano y lo escribió fulano y lo escribió fulano, y está hablando de lo mismo, es el mismo hecho, no hay variantes, por decir algo, ¿no? Y entonces habla de que son 3, 4, hasta 5 copias para que se les dé esa legitimidad. Y entonces llegan al Antiguo Testamento y dicen hay más de 2,000 y pico de copias. O sea, la diferencia para dar validez histórica según el método científico es superlativamente mayor, la de los textos bíblicos, que cualquier otro libro que quieran, desde el más antiguo, no tan antiguo, científicamente hablando. Y el Nuevo Testamento más, copias fieles, y que dicen, Pablo, apóstol de Jesucristo, escribe a los romanos y esto y lo otro. Dice, de esa hay copias desde el siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo VIII, del siglo IX, y todas son copias fieles, y hay como 3,000 y pico de copias, y contra 5 o 6 para que sean aprobados del método científico. Entonces ahí viene todo un capítulo hablando de eso. Entonces decir, bueno, ¿cómo se comprueba? Bueno, desde el punto de vista científico, históricamente ahí está. Pero la otra es que tienen que tener la experiencia. Es por revelación. Esa es no es por explicación, es por revelación. Esa es la gran diferencia.
pasó al mismo Señor Jesús, ya resucitado, viéndolo, no creían. Viéndolo así, decir, no, es que tú no eres el mismo, tú pasó. Los que estuvieron en ese tiempo ahí no lo están haciendo. Y la última es que para explicar esto, esta pregunta es cuando le dice a Tomás, ¿verdad? Que dice, todos le están platicando y le dicen, es que lo vimos así, es más, le empiezan a decir, hasta como la comunión, la Santa Cena, que la habían tenido días atrás. Acuérdense, muere el jueves es arrestado, el jueves tiene la Santa Cena, el domingo resucita, y en esos días de resurrección es cuando se pasa eso de Tomás. Entonces tenía días atrás que había pasado, que habían visto cómo partió el pan y cómo dio la copa y todo eso, y le están diciendo, es que lo vimos, uno que iba de camino a Maús y no sabíamos quién era él, y de repente donde parte el pan y nos da la copa, decimos, él es. Y dice, y Dios les abrió los ojos para que entendieran que él era. Y Tomás dice, yo si no veo, no creo. Entonces se le aparece el Señor Jesús y cree, ¿verdad? Pero ahí el Señor Jesús da una revelación, ¿verdad? Dice, tú porque viste, creíste. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, que somos nosotros, ¿verdad? O sea, físicamente, los que no vean físicamente, pero ¿por qué estamos creyendo? Es una revelación, su Espíritu Santo nos toca, etcétera. Y luego empieza a ver la vida del creyente, es evidencia. Las experiencias del creyente son evidencias de su resurrección. Entonces, ¿cuál es la evidencia de la resurrección para alguien así? Pudiéramos decir, para cerrar esta pregunta, es pues el testimonio de uno, ¿eh? El testimonio de uno da evidencia de decir, es que Jesús está vivo. Y dice, ¿sabes qué? Conociendo a este pelado, yo creo que sí es cierto que está vivo. Dice, porque este no lo cambiaba ni su abuela. Por poner un ejemplo, ¿no? A eso me refiero, que estamos hablando de las experiencias de los creyentes, ¿no? No sé si más o menos. Ok. Entonces Romanos 6, del 8 al 14. Y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Hasta ahorita está hablando de Jesús, ¿verdad? Dice, si morimos con Cristo, creemos que viviremos por Él, sabiendo en el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere, porque cuanto murió, el 10, porque cuanto murió el pecado, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y luego dice, así también vosotros. O sea, como Jesús, que murió, dice, pero resucitó y vive, y ahora que vive, para Dios vive. Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esa es otra de las experiencias del cristiano, del creyente, respaldan o evidencian la resurrección del Señor. Entonces aquí está diciendo, así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Entonces está diciendo, así como Cristo vive, para Dios vive, así también nosotros presentémonos vivos para Dios en Cristo. Entonces, porque Cristo está vivo y vive en nosotros, nosotros ahora ya no, dice aquí, ya nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. O por Cristo, en Cristo, por Cristo. Y luego dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces habla que ahora nosotros también
donde dice desde el 11, así también ustedes. Primero está hablando de Cristo. Cristo murió y resucitó y está vivo y ya no muere más. Dice, por eso el pecado ya no nada. Dice, así también ustedes. Entonces, por eso, ¿por qué decimos que las experiencias del cristiano? Porque otra de las experiencias del cristiano es esta, que dice en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso, como vivos de entre los muertos? El contexto que viene hablando ahí mismo, para no sacarlo del contexto, es como Jesús, como que vivo de entre los muertos y ahora vive para Dios. Dice, así ustedes también, ya el pecado ya no se metan. Dice, porque ahora preséntense ustedes como vivos de entre los muertos. Y la razón por la que nos podemos presentar como vivos de entre los muertos, dice ahí, es porque Cristo está vivo y porque vive en ustedes. Dice, vivos de entre los muertos en Cristo, por Cristo. No sé si más o menos queda claro. Entonces es el mismo punto, ¿verdad?, de que estábamos hablando, que las experiencias del creyente lo confirman, ¿verdad? Otra experiencia del creyente que lo confirman, la resurrección, es que tenemos comunión con Él, lo que decíamos al principio. Podemos orar, podemos estar en comunión con Él. Nos habla ahí el apóstol Pablo en Corintios, dice, porque a esto mismo fuiste llamados, a que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo vamos a tener comunión con alguien que está muerto? Entonces, si tenemos esa comunión, va a haber una experiencia al tener esa comunión, y esa experiencia está confirmando que estamos teniendo una comunión no con un muerto, no con un pensamiento, no con una filosofía, no con una creencia, sino con una persona viva, que está viva y tenemos comunión con Él. Vamos a ver ese pasaje, es Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Primera de Juan 1, del 1 al 3, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces está vivo Jesucristo. Tenemos que entender este concepto del antes y después del nacimiento de Jesús y del antes y después de la resurrección de Jesús. Y como hemos dicho, para poder explicar eso tenemos que separar la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, con Jesús el hombre. Primero tenemos que entender esa separación, ¿verdad? Que Jesús nació de María. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, no nació de María. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, es eterno. Está desde la creación, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. O sea, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, no nació de María. Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, no murió en una cruz. Él es eterno, Él vive por siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, no resucitó de los muertos porque no está muerto. Está vivo por la eternidad, desde la eternidad. ¿Estamos claros? Ahora, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, según el plan de Dios, vino y se hizo carne como nosotros para poder, dice el libro de Hebreos, dice experimentar exactamente todo lo que nosotros experimentamos sin pecado y ser autor de eterna salvación. El apóstol Pablo a Timoteo dice, porque no hay un mediador, ningún mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo hombre. Aclara y dice, y Jesucristo hombre. Entonces,
La promesa que viene desde el Antiguo Testamento es que iba a venir un Mesías. Y dice, yo voy a llevarles salvación, yo voy a redimirlos, yo voy a hacer eso. Y todas las promesas, y voy a enviar, en aquel tiempo va a pasar esto, y en aquel tiempo, y estaba hablando hacia el futuro. Nace el Señor Jesús, el Dios, la segunda persona de la Trinidad, nace en un cuerpecito, se encarna en un cuerpecito de un bebé. Empieza a crecer, sigue adelante, etcétera. Llega el punto en que llega a la fecha de su crucifixión y muere. Y resucita. A partir de ese momento, del momento en que nace encarnado, ya es, lo mencionaba papá la clase pasada, a partir de ese momento ya la palabra Cristo era el Mesías. La palabra Cristo, la traducción es el Mesías. Es el griego, la traducción en griego del hebreo del Mesías es Cristo. Entonces el Cristo iba a venir, y el Cristo y el Cristo. Y luego ya cuando viene y se encarna, ahora es Jesucristo. Jesús es el Mesías. Jesús el hombre es el Mesías. Que ese era el pleito con los sacerdotes y con los fariseos y todo. Y le decían, es que tú siendo hombre te haces hijo de Dios. Le decían, es que ustedes quieren matarme. Dice, es que cómo no, si tú siendo hombre te haces hijo de Dios. Es Jesús el Cristo. Jesús es el Mesías. Y entonces ahora cuando resucita y todo, la segunda persona de la Trinidad y Jesús es el mismo, es el Verbo encarnado con un cuerpo resucitado que está sentado a la diestra de Dios, etcétera, etcétera, y está vivo. Entonces, cuando estamos compartiendo, cuando estamos diciendo, o ahorita que estamos viendo, todo esto que dije es para decir, porque dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso les hemos compartido acerca del Verbo de vida. O sea, ¿cuál es el Verbo? Es la segunda persona de la Trinidad. Vimos su gloria como unigénito del Padre. Primera de Juan capítulo 1 con el Evangelio de Juan capítulo 1 están bien ligados, completamente. Y entonces empieza a decir eso y dice, y esto se lo estamos diciendo para que su comunión con nosotros sea, dice ahí, tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión, dice ahí, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, Jesús el Mesías. Ya Jesús había resucitado, ya no estaba ahí con ellos, y está diciendo, nuestra comunión es con Jesucristo. Está vivo. Entonces esa es otra de las evidencias, que las experiencias que tiene el creyente evidencian o respaldan la resurrección de Jesús. Tenemos comunión con Él, está vivo. Y tenemos infinidad de pasajes en Romanos, en Corintios y todo, donde el mismo apóstol Pablo, confrontando así a los eruditos, le decía, bueno, ¿estarás de acuerdo conmigo? O sea, con los eruditos judíos, ¿verdad? Le decía, ¿estarás de acuerdo conmigo en que Dios no es Dios de muertos? ¿verdad? Porque así dicen las Escrituras. No, pues sí, pues claro, Dios no es Dios de muertos. Entonces, ¿por qué dices que no hay resurrección? Porque la misma Biblia dice, muchísimos años después de que murió Abraham, Isaac y Jacob, ya en el profeta Isaías y en el profeta Zacarías y todo, miles de años después de que murieron Abraham, Isaac y Jacob, Dios se presenta y dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y entonces, si Dios no es Dios de muertos, entonces ¿cómo es que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob miles de años después de que murieron? Respaldando la resurrección, ¿no? Entonces estamos en comunión con un Jesús vivo. Eso es bien importante porque es la médula del Evangelio. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Sí. Claro que sí, porque eso es lo que estamos. Bueno, pienso yo, aquí le voy a dar mi opinión, pienso yo que no es la cuestión ortográfica, ¿verdad? Es decir, ¿es nomás Jesús o Jesús Cristo? O Jesús el Cristo. Es el concepto, ¿verdad? Es decir, es que digo Jesús, y si cuando hice la oración dije Jesús, no dije Jesús, ya no vale o qué. No es una cuestión ortográfica de letra, ¿no? Sino es de que es Jesús.
Por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses, aquí lo traía, pero ya no lo vamos a alcanzar a ver. En Filipenses dice, hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se hizo semejante a los hombres y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que delante de él toda rodilla se doble, los en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. No dice Jesucristo, pero está hablando de Jesús, es lo mismo. No sé si me explico. Es el concepto que entendamos, ¿verdad? Casi todos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro sobre todo usa más la palabra Jesucristo que Jesús, ¿verdad? Dice nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo, pero en todos, ya sea que diga nomás el Señor Jesucristo o Jesús, el concepto es el mismo, es que Él es el Señor, que Él resucitó y que está vivo. ¿Okay? Lo que sigue, que falta la última para ver es que la resurrección de Cristo, creer en la resurrección de Cristo es parte de la fe salvadora. Sin eso no hay salvación. Muchos pueden creer que Cristo murió por ellos, que Cristo fue un mártir, que Cristo pagó por sus faltas, por sus pecados, pero si no cree que resucitó de los muertos, no hay. Dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí Pablo dice, sí, yo he escrito miles de cartas y todo, pero te voy a dar un super resumen del resumen resumido. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, está diciendo, el Jesús que ya se murió y el Jesús que resucitó, que está vivo ahora es tu Señor. Y para eso tienes que creer que Dios le levantó de los muertos. Si no crees eso, dice, si haces eso, serás salvo. Pero bueno, eso lo vemos la siguiente clase, el siguiente miércoles. Muy bien, pues vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos evidencias cada uno de nosotros con experiencias personales, individuales del Jesús vivo, del Cristo vivo, resucitado, con el que tenemos comunión, el que vive en nosotros, el que nos ayuda, el que nos cuida, el que dice tu palabra, que intercede por nosotros. Y hemos tenido esas experiencias. Señor, te pedimos que nos sigas revelando a tu Hijo Jesús vivo a cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues nos vemos la otra semana. Dios les bendiga.